El estrecho de Hormuz es una franja de agua de apenas 55 kilómetros en su punto más angosto. Por allí transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se mueve en el planeta. Es la yugular energética del mundo. Y hoy, en ese pequeño corredor de agua entre Irán y la península arábiga, se está jugando algo que va mucho más allá de una disputa regional. Se está decidiendo quién paga la factura de esta guerra, quién la pelea y hasta cuándo el mundo puede permitirse el lujo de mirar desde lejos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos por Washington, porque desde allí vienen las declaraciones más explosivas de los últimos días. Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue directo y sin filtros al referirse a la posición norteamericana sobre el estrecho de Hormuz. El mensaje que lanzó a Europa puede resumirse en pocas palabras. Esto no es principalmente un problema americano, y ya es hora de que Europa lo entienda así. Según Hegseth, Estados Unidos apenas usa el estrecho de Hormuz como país. Su energía no fluye principalmente por ese canal. La era en que América protegía gratuitamente las rutas comerciales del mundo mientras otros recogían los beneficios, dijo, se terminó. Las palabras exactas que se escucharon desde el Pentágono fueron contundentes. Europa y Asia han disfrutado de la protección norteamericana durante décadas, pero el tiempo del free riding, del viaje gratis, se acabó. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados capaces, leales, que entiendan que ser aliado no es una calle de un solo sentido, sino de dos. Y en ese contexto, Hegseth fue específico. Europa necesita el estrecho de Hormuz mucho más que los Estados Unidos. Y si Europa quiere que ese estrecho permanezca abierto, quizás debería dejar de hacer conferencias elegantes y meterse en un barco. Esta es, según Washington, más la pelea de Europa que la de América. El impacto de estas declaraciones fue inmediato, porque no se trata de una opinión personal de un funcionario menor. Hegseth habla desde el Pentágono, y sus palabras reflejan una doctrina que lleva semanas tomando forma: la redistribución de responsabilidades militares en el mundo bajo la administración Trump. Un mundo donde Washington ya no acepta asumir el peso completo de la seguridad global mientras sus aliados destinan porcentajes mínimos de sus economías a la defensa. Mientras tanto, en Islamabad, Pakistán, se registró uno de los movimientos diplomáticos más llamativos de esta semana. Jared Kushner, asesor cercano a la órbita trumpista, estuvo presente en conversaciones que buscan explorar canales de comunicación en torno al conflicto iraní. La presencia de Kushner en Pakistán no es un detalle menor. Islamabad ha sido históricamente uno de los pocos actores que mantiene líneas de comunicación abiertas con múltiples partes en conflictos de Oriente Medio. El intento de abrir un diálogo desde ese flanco es una señal de que, pese a la dureza del discurso público en Washington, existe en paralelo una búsqueda de salidas negociadas. El propio presidente Trump fue interrogado esta semana sobre los plazos del conflicto, y su reacción mostró exactamente el nivel de tensión que existe detrás del discurso oficial. Cuando un periodista le preguntó cuánto tiempo más estaba dispuesto a esperar para obtener resultados, Trump respondió con una mezcla de irritación y seguridad que resultó muy reveladora. Recordó que lleva apenas 6 semanas gestionando este conflicto, comparó la situación con guerras que Estados Unidos sostuvo durante años en Vietnam o Irak y dejó claro que no piensa ceder ante la presión de los medios para fijar plazos públicos. «No me apresures», fue su respuesta. Trump también extendió el cese al fuego de manera indefinida esta semana, algo que la Casa Blanca se ha negado a etiquetar con una nueva fecha límite. La posición oficial es que no hay presión, que el proceso sigue su curso y que Irán está siendo dado el tiempo necesario para resolver su situación interna. Pero entre líneas, el presidente reconoció algo importante: los estadounidenses probablemente pagarán un poco más por la gasolina durante algún tiempo. Y lo que obtienen a cambio, dijo, es un Irán sin armas nucleares capaz de amenazar ciudades americanas o desestabilizar todo Oriente Medio. En el plano operacional, la Marina de los Estados Unidos ha estado ejecutando durante la última semana una de las operaciones de bloqueo naval más extensas que se han visto en la región en años recientes. Fuerzas norteamericanas abordaron embarcaciones en el mar Arábigo, a casi 2.000 kilómetros del Golfo Pérsico, llegando hasta el Océano Índico. El bloqueo, según las autoridades, se aplica específicamente a barcos que vayan hacia o desde Irán. El presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Kane, dejó en claro que las fuerzas norteamericanas perseguirán activamente cualquier buque con bandera iraní o cualquier embarcación que intente proveer apoyo material a Irán. Deja tu like, suscríbete y comparte. Los números hablan por sí solos. En apenas una semana, los Marines norteamericanos abordaron el primer buque de carga con bandera iraní en el mar Arábigo, y desde entonces se han abordado al menos 2 embarcaciones más.
Una fue detenida entre Sri Lanka e Indonesia. Otra fue interceptada en el Océano Índico, descrita por el Departamento de Defensa como un buque apátrida sancionado. Al cierre de la semana, fuentes oficiales indicaban que la Marina norteamericana tiene cerca de 20 barcos en el área de operaciones de Oriente Medio, incluyendo 2 portaaviones, 10 destructores y otros 7 buques adicionales desplegados en el Índico. Y el jueves, Trump ordenó a la Armada abrir fuego y eliminar cualquier lancha pequeña que sea detectada colocando minas en el estrecho de Hormuz, mientras confirmó que fuerzas norteamericanas están trabajando activamente para despejar el estrecho de esos explosivos. Mientras el conflicto se desarrolla en el frente diplomático y naval, hay otra guerra que se libra en paralelo, una que tiene víctimas con nombre y apellido. En el Líbano, una periodista veterana llamada Amal Khalil, que había dedicado su carrera a documentar la vida en el sur del país, fue asesinada esta semana en un ataque aéreo israelí. Tenía 43 años, llevaba décadas cubriendo esa región, su región, la tierra donde creció, intentando mostrarle al mundo que los ataques no golpeaban solo objetivos militares, sino también casas, granjas y niños. El fotógrafo freelance que la acompañaba sobrevivió con una herida grave en la cabeza. Describió cómo corrieron a refugiarse en una casa cercana cuando el primer ataque golpeó el vehículo frente a ellos. Esa casa también fue atacada. Cuando los equipos de la Cruz Roja intentaron recuperar el cuerpo de Amal, autoridades libanesas reportaron que las fuerzas israelíes lanzaron una granada de sonido y bloquearon el acceso al edificio durante aproximadamente 4 horas. Luego tomó otras 3 horas encontrar el cuerpo entre los escombros, 7 horas en total para rescatar a una periodista que cubría lo que debía ser un cese al fuego activo. Amal es la 4ª periodista asesinada por fuerzas israelíes en el Líbano desde marzo, y murió en lo que oficialmente es una zona de cese al fuego. El miércoles de esta semana fue el día más mortífero desde que ese cese al fuego comenzó, con 5 personas muertas en total. El primer ministro libanés Nawaf Salam calificó los ataques contra periodistas y el bloqueo a los equipos de rescate como un crimen de guerra. Anunció que llevará el caso ante organismos internacionales y advirtió que estos ataques ya no son incidentes aislados, son un patrón. El ejército israelí negó haber atacado deliberadamente a periodistas y negó haber bloqueado a ningún equipo de rescate. Según sus fuentes, el vehículo de los periodistas cruzó hacia una zona de amortiguamiento designada y se acercó a sus tropas de manera amenazante. Datos del Comité para la Protección de Periodistas indican que 2/3 de los comunicadores y trabajadores de medios asesinados en el mundo el año pasado fueron eliminados por Israel, la mayoría en Gaza, convertida hoy en el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo. El conflicto también tiene una dimensión ambiental que ha comenzado a generar alarmas entre organizaciones internacionales. Imágenes satelitales analizadas por medios especializados muestran el alcance de la destrucción en la región del Golfo Pérsico. Un ataque conjunto de fuerzas norteamericanas e israelíes sobre instalaciones petroleras iraníes, combinado con los ataques de represalia iraníes sobre infraestructura energética en países del Golfo, ha generado emergencias ambientales de proporciones preocupantes. Una imagen tomada a inicios de abril muestra una mancha de petróleo que se extiende por más de 5 millas marinas cerca de la isla Qeshm, en Irán. Otra imagen registra el impacto sobre una refinería petrolera en la isla Labán, con al menos 5 puntos de daño visible y derrames subsecuentes en aguas costeras. Las consecuencias sobre el ecosistema del Golfo Pérsico podrían ser de largo alcance. Expertos consultados por organizaciones ambientales señalan que los derrames de crudo en esa zona pueden afectar los sistemas de filtración de agua potable en países de la ribera, impactar directamente las pesquerías del sur de Irán, que son fuente de sustento para miles de familias, y deteriorar la biodiversidad de uno de los ecosistemas marinos más frágiles del planeta. Un portavoz de Greenpeace advirtió que en este momento hay alrededor de 75 grandes buques petroleros en el Golfo, que entre todos transportan casi 19.000 millones de litros de crudo. Si el conflicto continúa escalando y esos buques resultan afectados, el escenario ambiental podría convertirse en un desastre de dimensiones históricas. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y sus aguas circundantes es, en última instancia, una conversación forzada sobre quién controla el flujo de energía del siglo XXI. Hegseth tiene razón en un punto. Europa y Asia dependen de esa ruta mucho más que los propios Estados Unidos. Los números son claros, pero también es verdad que la arquitectura de seguridad que mantiene ese estrecho abierto lleva décadas siendo sostenida, de manera desproporcionada, por la Marina norteamericana.
El debate sobre cómo redistribuir esa carga no es nuevo. Lo que es nuevo es la disposición de Washington a plantearlo públicamente, con urgencia, en medio de un conflicto activo. En Islamabad, los intentos de diálogo continúan. En el Pentágono, los mapas de despliegue naval se actualizan cada hora. En el Golfo, el petróleo sigue fluyendo, aunque con más dificultad y a mayor costo. En el Líbano, una periodista fue enterrada esta semana. Y en Washington, un presidente que lleva 6 semanas gestionando uno de los conflictos más complejos de la región, le dijo a un periodista que no tiene prisa, que el mundo debe entender que esto lleva tiempo, que los resultados valen la espera. Lo que nadie puede garantizar, mientras tanto, es el precio que se seguirá pagando en vidas, en petróleo derramado y en un Golfo Pérsico que cada día que pasa se parece menos al que conocíamos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.